Hola, ¿cómo están? Oficialmente les doy la bienvenida al módulo número 4, que corresponde a la enfermedad respiratoria. Vamos a iniciar con uno de los módulos más extensos por la cantidad de patologías que podemos encontrar aquí, y del mismo modo que los módulos anteriores vamos a buscar el nivel de implicancia de acuerdo a la prescripción del ejercicio, abordando las facultades de cada uno de ellos, de cada una de las patologías propiamente dichas. Podemos iniciar hablando del sistema respiratorio, que está compuesto por un grupo de conductos que filtran el aire y lo transportan hacia los pulmones, donde tiene lugar el intercambio de gases. Los órganos del sistema incluyen nariz, por supuesto que las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, el árbol bronquial y los pulmones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una porción conductora que incluye las estructuras anatómicas por donde pasa el aire, lo filtran y lo humidifican. Por otro lado, tenemos la porción respiratoria, que es esta que se encuentra aquí, donde sucede el intercambio de gases, independientemente de la temperatura o humedad del ambiente. Cuando el aire alcanza el pulmón, se calienta y se satura de vapor de agua, evitando la desecación. Cuando hablamos de la ventilación pulmonar como mecánica, tenemos la inspiración, donde observamos el funcionamiento del diafragma descendiendo, donde se elevan las costillas y propone una reducción de la presión intrapulmonar. Al haber una reducción de la presión intrapulmonar, va a hacer un cambio de presiones desde la presión atmosférica, que va a poder ingresar oxígeno o aire a los pulmones. Y por el otro lado es activa. Y por otro lado tenemos la expiración, donde consideramos pasiva, porque las paredes pulmonares y torácicas son elásticas y tienden a recuperar su posición luego de ensancharse. Aquí se produce un aumento de la presión intrapulmonar, como lo pueden observar aquí, respecto a la presión atmosférica. La presión atmosférica, como lo pueden leer, todo esto lo vamos a detallar en las diapositivas siguientes. Simplemente es un mapa conceptual. Es de 760 miligramos de mercurio. Ya vamos a ver esto a nivel del mar, es esta la presión, pero ya vamos a definir cada una de ellas. Continúo con conceptos mucho más básicos del VO2. Ya sabemos que en la atmósfera el oxígeno se encuentra mezclado con otros gases como el nitrógeno. El nitrógeno está en primera medida, luego estaría el oxígeno, y ya van a ver los otros dos. El sistema respiratorio toma oxígeno desde el medio ambiente para ser llevado a los alvéolos, que son las unidades anatómicas más pequeñas. El corazón bombea la sangre oxigenada a todos los tejidos. Acá tenemos el sistema de circulación, unido al sistema respiratorio, al sistema cardiorrespiratorio cardiovascular. Por diferencia de presión, el oxígeno difunde desde el alvéolo a los capilares. El oxígeno viaja en glóbulos rojos unido a la hemoglobina. Bien, glóbulos rojos también lo pueden encontrar en la bibliografía como eritocito. Y la hemoglobina es una hemoproteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo. La hemoglobina es la que facilita la captación de las moléculas de oxígeno. Acá tenemos la hematosis, que esto ya lo hemos visto en algunos videos. Bueno, al pasar por los tejidos, el oxígeno deja la hemoglobina y se difunde en las células. En las células el oxígeno es usado por la mitocondria, bien, o esta organela que contribuye a la producción del ATP. Básicamente, estos conceptos básicos para entender el funcionamiento del sistema respiratorio en unión al sistema cardiovascular. Vamos a unos conceptos básicos de respiración. Bueno, vamos por lo básico, que la ventilación, donde están las vías aéreas, es esta parte, es donde se produce el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. La respiración tisular, que es la que se encuentra aquí, iniciando la hematosis coordinadamente con el flujo sanguíneo, post ventrículo derecho. La hemoglobina, ya hemos dicho que es una hemoproteína que transporta oxígeno y también dióxido de carbono porque lo debe sacar. Una molécula de hemoglobina puede captar hasta 4 moléculas de oxígeno. En términos de fisiología,
La respiración comprende varios significados. La respiración externa es el movimiento de gases entre el ambiente y el organismo, denominada ventilación. Yo puedo aumentar mi ventilación a medida que estoy hablando, pero van a ver que no tiene nada una relación estrecha la cantidad de ventilación con la cantidad real de oxígeno que yo necesito. Las vías aéreas calientan y humidifican y filtran el aire inspirado. Durante la ventilación el aire fluye a causa de los gradientes de presión. Por otro lado encontramos la respiración celular, o difusión o perfusión, es la interacción intracelular del oxígeno. Las funciones principales son estas: el intercambio de aire entre atmósfera y pulmones, eso ya lo sabemos, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre pulmones y sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la sangre a través de la hemoglobina, y el intercambio de gases entre sangre y células. Ese es el funcionamiento. Continuando con las funciones, vamos a percibir lo siguiente. La primera, que ingresa oxígeno y se distribuye a los tejidos. Acá donde dice intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, es que ingresa oxígeno y se distribuye a los tejidos. Por otro lado, al mismo tiempo, de forma paralela, estimula la eliminación de dióxido de carbono como desecho metabólico. Luego, en la regulación homeostática del pH corporal, que es el potencial de hidrógeno o el poder de hidrógeno del cuerpo, que es de 7,4 en valores normales, los pulmones pueden alterar el pH corporal reteniendo o eliminando selectivamente el dióxido de carbono. La tercera, la protección frente a los patógenos inhalados y a sustancias irritantes. El epitelio respiratorio está provisto de mecanismos que retienen y destruyen sustancias nocivas. El cuarto, que es la vocalización, el aire en movimiento genera vibración en las cuerdas vocales. El quinto, que es la fuente de pérdida de agua y de calor por medio de la respiración, es donde pierde agua un ser humano promedio de 75 kilos entre 250 y 300 mililitros por día. Y el calor se pierde por la convección y la evaporación. Vamos a la nomenclatura en cuanto a la discriminación de partes. De la parte anatómica en todo el sistema respiratorio. Tenemos las vías aéreas superiores, que es nariz y boca. Acá van a encontrar diferencias en cuanto a capacidad, volumen de captación y distancia del recorrido de las vías. Continuamos con las vías aéreas superiores, seguiría laringe y faringe. Tenemos la discriminación de cada una de las vías, esto lo leo porque es anatomía básica. Continuamos con la tráquea. Ya nos encontramos en vías aéreas inferiores. Tenemos la tráquea, que es un tubo semiflexible que se mantiene permeable gracias a entre 15 y 20 anillos cartilaginosos en forma de C. Continúo porque esto lo pueden leer. Vías aéreas inferiores, los bronquios. Los bronquios son conductos respiratorios que se ramifican desde la tráquea y llevan el aire hacia los pulmones. Forman parte del sistema respiratorio y se dividen en bronquios principales, bronquios lobares y bronquios segmentarios. Básicamente, un bronquio es para cada pulmón, se ramifican rápidamente en otros cada vez más pequeños. Los bronquiolos. Los bronquiolos son las ramificaciones más pequeñas y finas de los bronquios en el sistema respiratorio. Se encuentran en los pulmones y llevan el aire desde los bronquios hacia los alveolos, los sacos de aire donde ocurre el intercambio gaseoso y el dióxido de carbono. Son colapsables con paredes de músculo liso. Bien, eso es importante. Son colapsables los bronquiolos y solamente tienen una pared de músculo liso. A medida que van disminuyendo su diámetro, inversamente proporcional va disminuyendo la cantidad de tejido anatómico. Y por lo tanto, en esta altura ya estamos hablando de que solamente es una capa de tejido de músculo liso. Continuamos con los alveolos, donde los alveolos están agrupados en los extremos de los bronquiolos terminales, constituyen la mayor parte de tejido pulmonar. Su función principal es el intercambio de gases entre los mismos y la sangre. No contienen músculo. Bien, acá encontramos los sacos. Aproximadamente encontramos 8 millones de sacos alveolares en los pulmones. Y de cada saco alveolar podemos hacer la discriminación de que se encuentran los alveolos, bien, que son las unidades más pequeñas de esos sacos, 300 millones de alveolos.
justamente lo que se encuentran aquí. En esta continuación de alvéolos van a ver primero que todo, acá se produce la hematosis, bien, la salida de dióxido de carbono y por el otro lado la entrada de oxígeno a los glóbulos rojos. En este video lo encontramos un poquito más gráfico de lo que está sucediendo, de ese intercambio de gases ya a nivel molecular. Aquí las células alveolares tipo 1 son las más grandes y más delgadas, difunden los gases más rápido, y encontramos células alveolares tipo 2 más pequeñas y más gruesas, segregan la sustancia tensioactiva. ¿Qué es la sustancia tensioactiva? Es surfactante primero que todo y se mezcla con el líquido que recubre los alvéolos, colaborando con la expansión pulmonar. En este gráfico ustedes van a poder ver la distribución de las células alveolares tipo 1, que son estas que se encuentran acá, las tipo 2 que se encuentran acá. Continuamos. Vías aéreas inferiores, estamos ya en pulmones. Están conformadas por tejido esponjoso liviano cuyo volumen está ocupado en su mayor parte por espacios llenos de aire. Su forma es de cono irregular, descansan sobre el diafragma curvo, ¿ok? Cada pulmón está rodeado por un saco pleural. Cuando nosotros tenemos en cuenta estas características en cuanto a pulmones, la pleura, acá en este caso hay dos, encontramos entre cada una de ellas, o sea, están alrededor de los pulmones, hay dos pleuras, y hay un líquido que encontramos entre cada una de las pleuras, que funciona como lubricante. Hay que entender que los pulmones, en la mayoría, si no es toda la bibliografía fisiológica respecto al aparato respiratorio, los pulmones no tienen adaptaciones fisiológicas como si las tendría el sistema cardiovascular a medida que uno realiza entrenamiento continuo y constante. Básicamente, en la mayoría de la bibliografía encontramos de que los pulmones de un sedentario y los pulmones de una persona entrenada no varían significativamente. Algo muy raro, estamos hablando de que los pulmones no se modifican, pero sí hay otras adaptaciones, eso siempre ténganlo en presente. Pero en el caso de los pulmones que no se adaptan al entrenamiento con el sistema cardiovascular, solo existe esta excepción a la regla en deportistas de élite, que son sometidos a muchos años de entrenamiento. Continúo. Acá en la continuación de los pulmones, ven que un pulmón, en este caso el derecho, tiene 3 lóbulos, 3 partes, y el izquierdo solamente tiene 2. Obviamente este espacio está para el corazón. Cada parte de los lóbulos está abordada por un bronquiolo. Hay que tener cierta aclaración acá, porque la ventilación pulmonar de la persona, la ventilación pulmonar, que es la cantidad de aire que ingresa, recorre entre 7 y 8 litros por minuto. Y en ejercicio puede ser hasta 175 litros por minuto. Esto es aire atmosférico, no es oxígeno, porque ya sabemos que el consumo básico de oxígeno es de 3,5 mililitros por kilogramo por minuto. Es decir, que si tenemos una persona que pesa 75 kilos, el consumo de oxígeno por mililitro por minuto va a ser de 262. Esta es una diferencia terminológica entre aire y oxígeno real que ingresa. Porque si bien estamos respirando aire, el 21% de esa bocanada de oxígeno, de esa inhalación, es solamente oxígeno. Continuamos con la ramificación. Bueno, básicamente voy a iniciar por esto, donde ustedes van a ver la discriminación de las vías aéreas. Ya estamos en vías aéreas inferiores. ¿Qué es lo primero que van a ver? Que empiezan con una subdivisión que es exponencial. Bien, miren la cantidad. Y por lo tanto el diámetro va disminuyendo de forma inversa. Por lo tanto la cantidad va aumentando. Y acá van a ver que el diámetro de las vías aéreas es el principal determinante de su resistencia. El diámetro. Por otro lado, gradientes de presión. Recuerden eso, igual que en el módulo 3. Inicia por el tronco de la arteria pulmonar que recibe la sangre con baja concentración de oxígeno. No quiere decir que la sangre en el retorno no tenga oxígeno que ya sea utilizado por la mitocondria. Todo lo contrario, la captación puede ser saturada también
y al mismo tiempo la mitocondria puede estar abastecida de oxígeno y no necesita prácticamente todo. Por lo tanto, se recomienda que ustedes cuando hablen con terminología sea sangre desoxigenada o baja en oxígeno. No hay una diferencia entre desoxigenada y baja en oxígeno. En realidad es baja en oxígeno, proveniente del ventrículo derecho. La sangre oxigenada proveniente de los pulmones regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Siempre hay medio litro de sangre en la circulación pulmonar. Recuerden que tenemos circulación pulmonar y circulación sistémica. Alrededor de 75 mililitros de sangre se encuentran en los capilares. La presión arterial pulmonar en promedio es de 25,8. Algunas características. Músculos respiratorios. Bien, por un lado vamos a encontrar los músculos inspiratorios, que son estos que se encuentran acá. Los músculos respiratorios, que son estos que se encuentran aquí. Tradicionalmente se creía que estos músculos eran infatigables, pero luego de ello encontramos diferentes cosas. Por ejemplo, en un análisis más exhaustivo encontramos que la tarea es actuar sobre la pared torácica para hacer fluir los gases hacia y desde los pulmones con el fin de mantener la homeostasis del pH, del potencial de hidrógeno y los gases arteriales. El ejercicio muscular genera aumento de la ventilación pulmonar, por lo tanto va a haber un aumento del funcionamiento de estos músculos. El ejercicio prolongado, acá donde yo hablo de que se creía que eran infatigables, ha entendido que el ejercicio prolongado por arriba de las 2 horas o el de alta intensidad entre el 80 y el 100% del VO2 fatigan a estos músculos. Acá encuentran el autor. Continúo con la ley de los gases, para entender estos gases, porque entra aire pero no sabemos por qué entra, de qué forma y cómo es la composición de los mismos. Acá vamos a encontrar básicamente dos leyes que nos proponen lo de la presión atmosférica. Primero, la presión total de una mezcla de gases es la suma de presiones de los gases individuales o de presiones parciales de los gases. Entonces se van sumando. Tenemos una presión 1 de un gas, la presión 2 de un gas, pero cuando se combinan estos dos gases tenemos un aumento de presión, que es la ley de Dalton. La segunda es que los gases solos o en una mezcla se desplazan desde áreas de mayor presión hacia áreas de menor presión. La tercera, si se modifica el volumen del recipiente que contiene el gas, la presión del gas cambiará de forma inversa, la ley de Boyle. Vamos primero con esto. Si yo tengo la presión de oxígeno de 760 miligramos por mercurio y lo multiplicamos por 0,21, que es el porcentaje de oxígeno real en esa cantidad, entendemos que la bocanada de oxígeno o de que el ingreso de oxígeno por las vías aéreas va a ser de 160 miligramos de mercurio. Vamos por otra, la ley de Boyle en la respiración. La presión aumenta cuando el volumen disminuye. La presión va a ser mayor cuando el volumen es menor. Gases atmosféricos. La cantidad de los componentes de la misma es igual en toda la atmósfera. Acá lo voy a aclarar. Del 100% de aire que se encuentra en la atmósfera de la Tierra, tenemos en buena medida el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21%, el dióxido de carbono en un 0,03% y el vapor de agua en un 0,97%. Acá tenemos el 100%. Acá, la presión atmosférica varía según la altitud, la temperatura y la humedad. La presión, no la cantidad de los componentes. Aclaro esto porque la presión sí va a variar, la presión, de acuerdo a las leyes, la presión va a variar en la atmósfera simplemente por estas variables, pero no así la composición. La composición es exactamente la misma en toda la Tierra. Vamos a encontrar la diferencia de presión según la altitud. A mayor altitud se produce una disminución proporcional en la presión barométrica y atmosférica del oxígeno. Esto genera hipoxia hipobaríca, que afecta en diferentes grados a todos los órganos, sistemas y funciones del organismo. Obviamente, si disminuye la presión de oxígeno, también lo hará la presión de oxígeno en sangre arterial. También disminuirán la temperatura, la humedad relativa, la fuerza de gravedad, esto se llama microgravedad, y la resistencia del aire. Y aumentan las radiaciones porque me estoy exponiendo cada vez más a los rayos ultravioleta. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos analizar respecto a esto?
que la cantidad es igual, cambia con la presión porque hay menos masa sobre el cuerpo. Acá encontramos la diferencia de altitud, bien, en metros, cómo va bajando, va descendiendo la presión barométrica, también va a ir descendiendo la presión de oxígeno ambiental, ya hablamos de que es 160, de ahí sale 160, bien, de acá, el nivel del mar, y va descendiendo significativamente, miren a 5000 metros cómo nos encontramos. Si disminuye a nivel ambiental también lo hará a la disminución de presión de oxígeno a nivel alveolar en miligramos de mercurio, y por lo tanto también la saturación de oxígeno. Bien. La saturación de oxígeno normal estaría entre 95 y 98, hay bibliografías que hablan entre 90 y 98, pero bueno, estamos acá. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Ustedes van a encontrar que nosotros nos encontramos en una provincia que tiene muchísimos cerros y montañas. Imaginen ustedes recorridos de actividad física en el Cerro del Bolsón, que tiene 5.552 metros. Imaginen el Cerro de las Dos Lagunas y el de los Cerrillos, que tiene 5.500 metros. Y ni hablar del Nevado de los Ojos del Salado, que tiene casi 7.000 metros. Acá hay ese volcán, está muy por encima de los parámetros que nosotros estamos viendo. Es más difícil respirar porque la presión del oxígeno para que ingrese o del aire para que ingrese es mucho menor. Tiene que hacer mucho trabajo los pulmones para poder recibir ese oxígeno. Según temperatura, encontramos la otra variable. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Encontramos la ley de Gay-Lussac. En este sentido, la temperatura va a producir modificaciones. Bien. Si aumentamos la temperatura del ambiente, aumentará la presión. Si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Estamos hablando de que en climas cálidos existe mucha presión dominante por parte del ambiente, por lo tanto la ventilación va a ser de otra forma. Y si disminuimos la presión en ambientes fríos, disminuirá la presión, pero hay que tener mucho cuidado con la actividad física en climas fríos. Si venimos a la tabla de cómo se relaciona la temperatura con la altitud, encontramos la disminución en grados centígrados de acuerdo a la altura en la que nosotros nos encontremos. Y por otro lado, hablamos del 21%, que es los 160 miligramos de mercurio, de cómo va disminuyendo esas presiones a nivel alveolar, arterial y el capilar, y recién a la mitocondria llega mucho menor cantidad de presión de oxígeno, y por lo tanto la mitocondria no va a ser capaz de satisfacer la demanda energética. Volúmenes y capacidades. La ventilación pulmonar total es la que se encuentra acá. Hablamos de que la frecuencia respiratoria de una persona que se encuentra sentada entre 12 y 20 ciclos respiratorios o mecánica respiratoria, y eso se va a multiplicar el volumen corriente de 500 mililitros. Si multiplicamos 500 por 12, encontramos 6 litros de oxígeno por minuto. 6 litros de aire por minuto, de aire. Ahora, la frecuencia y la profundidad de la respiración determinan su eficiencia. Voy a pasar a conceptos un poquito más básicos. Tenemos la ventilación pulmonar total y la ventilación alveolar total. La ventilación alveolar total es de 4,2. ¿Por qué? Porque ya encontramos un espacio muerto anatómico que está muy presente en el sistema respiratorio, que es el aire que no alcanza a los alvéolos porque permanece en la tráquea y en los bronquios. Por lo tanto, nosotros los vamos a descontar, si fuera real, porque esto ya está presente, queda ahí, permanece, lo descontamos de la fórmula y nos encontramos con la ventilación alveolar total de 4,2 litros. Continuamos con los tipos y patrones de ventilación. Bueno, esto lo pueden leer. Acá encontramos tipos y patrones de ventilación. Por un lado, acá están las nomenclaturas, la descripción y los ejemplos. Y por otro lado encontramos la clasificación de hipoxias, que es la ausencia de oxígeno. ¿En qué momento se puede producir ausencias de oxígeno? Con la definición y las causas. Esto lo pueden leer tranquilamente. Vamos a algo más importante, que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Por un lado encontramos los volúmenes, que es el aire que se moviliza durante la respiración. Encontramos 4 volúmenes.
el volumen de reserva inspiratoria de 3.000 mililitros, el volumen corriente, que ya sabemos que es entre 450 y 550 mililitros, el volumen de reserva expiratoria de 1.100 mililitros y el volumen residual de 1.200 mililitros. Estos serían los volúmenes pulmonares. Ahora bien, estos van a bajar, van a variar considerablemente con la edad del sujeto, o sea, las cantidades, el volumen en sí va a variar de acuerdo a la edad del sujeto, el sexo y la altura. El volumen residual es el aire dentro de los pulmones luego de la expiración, porque queda un remanente presente en los pulmones. Por más que se haga una expiración forzada, hay un remanente de oxígeno que queda ahí. Ahora, por otro lado encontramos las capacidades pulmonares, que es la suma de dos o más volúmenes. La capacidad vital, bien, que es la que a nosotros nos importa, es la medible a través de la espirometría y fórmulas algebraicas que ya las veremos, es la cantidad de aire que puede movilizarse voluntariamente. Si el sujeto tiene afecciones pulmonares, tendrá una capacidad vital menor. El hombre promedio de 70 kilos tiene esta capacidad pulmonar total. Las mujeres descienden entre un 20 y un 25% a este valor. Continúo. Básicamente acá encontramos conceptos básicos de lo que estábamos hablando recién, del volumen corriente, del volumen de reserva expiratorio, del volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual, que estos son valores estáticos. Por otro lado encontramos valores dinámicos como la capacidad vital forzada, el volumen de expiratorio forzado en un segundo, y lo pueden encontrar como BEF1 o FEF1. Luego tenemos el índice, donde van a ver que es un cociente entre el volumen de expiración forzada dividido con la capacidad vital forzada. Esto ya lo vamos a ver en un ejemplo, que lo tengo más adelante. Vamos a la parte de enfermedad. Tenemos el concepto de enfermedad respiratoria, que son enfermedades que afectan los pulmones y otras partes del aparato respiratorio. Las patologías respiratorias se pueden producir por infecciones, consumo de tabaco o por exposición a agentes contaminantes que pueden existir en el aire. Son una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en el mundo. Obviamente que si ya discriminamos anteriormente las vías aéreas superiores e inferiores, la clasificación también tendrá esa característica, porque cuando se encuentra la clasificación de la enfermedad en un punto, por ejemplo en nariz, senos pranasales, la faringe y la laringe, hablamos de infecciones agudas en las vías respiratorias altas. Acá incluimos la gripe, el resfriado común, pero cuando el origen se produce en la tráquea, bronquios y pulmones, se trata de infecciones agudas en las vías respiratorias bajas. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades? Puede ser una combinación de factores, las que causan estas enfermedades. Puede ser un virus, puede ser el hecho de fumar cigarrillos, más de uno por día, puede ser la contaminación del aire, el polvo y gases tóxicos en el ambiente. Por otro lado encontramos los factores de riesgo, el humo del tabaco, que tiene presente todas estas químicas, la baja resistencia del sistema inmunológico, la exposición a agentes irritantes en el lugar de trabajo, que son discriminados en esta clasificación, o el reflujo gástrico. Estos son factores de riesgo para que nosotros podamos tener en cuenta si la persona va a percibir o a ser susceptible a enfermedad respiratoria. Por otro lado encontramos la tos, que es un reflejo que mantiene despejada la garganta y las vías respiratorias, los silbidos y la presión de pecho, que recurrente en el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, dado que provocan un estrechamiento y espasmos, que son broncoespasmos, en las pequeñas vías respiratorias de los pulmones. Secreciones o flemas, cuando un agente externo penetra en el organismo, este incrementa la producción de la misma como defensa natural. El incremento de secreción es un mecanismo de defensa contra un patógeno o un agente externo. Fatiga y dificultad para respirar, que es la disnea, es la dificultad respiratoria o falta de aire. Rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Estornudos es un reflejo importante de protección de las vías aéreas, ya que impide el paso de partículas extrañas de la nariz a los pulmones.
El picor de nariz se presenta cuando usted inhala algo a lo que es alérgico, como el polvo, caspa o polen. Los síntomas también pueden ocurrir cuando usted consume alimentos a lo que es alérgico. ¿Qué pruebas encontramos para la medición de los parámetros normales del sistema respiratorio? En estos diagnósticos, que suelen ser muy comunes, ya corresponden a la especialidad médica que encontramos al neumonólogo, o también podemos encontrar un alergista, aparte del clínico, para tener en cuenta qué estudios son los más comunes para realizar, para ver la capacidad funcional y la capacidad anatómica o el estado anatómico del sistema respiratorio. Encontramos la radiografía de tórax, tanto frontal como lateral, encontramos el examen de esputo y encontramos la prueba de la función pulmonar, que es la espirometría. Una de ellas es la espirometría, la más utilizada es la espirometría. Voy a continuar con la espirometría. Básicamente es la que a nosotros más nos interesa y con la que más chequeos vamos a tener a mano cuando tengamos un alumno que tenga trastornos en el sistema respiratorio. La espirometría mide el volumen y la tasa del flujo de aire que respira una persona para diagnosticar enfermedades o para determinar el progreso del tratamiento. La espirometría se puede dividir en simple y forzada. Acá encontramos una aparatología un poco más antigua. Hoy en día se utilizan estos aparatos para medir. La evaluación funcional, ahí está. La evaluación funcional se miden curvas de flujo-volumen, ventilación voluntaria máxima, la capacidad vital forzada, que es lo que leímos en capacidades, volumen corriente, ya sabemos lo que es volumen corriente, por lo menos la cantidad, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el BEF1 que les mencioné, el estado basal y posterior a un broncodilatador. Por ejemplo, nosotros encontramos respecto al broncodilatador, que puede ser salbutamol o terbulatina, por ejemplo, esos broncodilatadores, podemos medir la variación de un parámetro respecto al estado basal, es decir, podemos ver el nivel del resultado de la espirometría en un estado basal de una persona que tiene una broncoconstricción, por lo tanto va a ser notorio en el descenso de la curva, o alargado en el descenso de la curva, depende de si es restrictivo o obstructivo, y si luego a la persona se la medica con alguno de estos broncodilatadores, podemos ver la variación del resultado del químico en las vías aéreas y por lo tanto la funcionalidad de los pulmones y del sistema respiratorio. Bien, esto es importante aclarar. Una espirometría dentro de parámetros de referencia no excluye la presencia de enfermedad pulmonar. Son otros estudios que los que nos mantendrán más informados. Ya hablamos de que la espirometría se divide en tipos. Tenemos el simple, donde el paciente tras una inspiración máxima, o sea, donde se agrega oxígeno, se agrega aire a los pulmones, suelta el aire en el tiempo que necesite para ello. No hay un tiempo límite. Mide volúmenes estáticos y capacidades. Por otro lado, encontramos la espirometría forzada, donde el paciente tras una inspiración máxima, donde se satura la capacidad pulmonar, suelta el aire en un tiempo estimado. Generalmente es en el menor tiempo posible. Por un lado, encontramos lo siguiente. La espirometría, acá en esta medición de flujo de litros por segundo y del volumen en litros, en un ciclo de inspiración y expiración. Por otro lado, vamos a ver el volumen respecto al tiempo del FEF. Esto que se encuentra acá es la capacidad vital forzada, ¿ven? Capacidad vital forzada, y en este lado encontramos la BEF. Más importante. Bien, continuamos por favor. El volumen total de aire que puede ser exhalado luego de una inspiración profunda, el volumen que es capaz de expulsar el paciente durante toda la expiración, es la capacidad vital forzada. Bien, acá lo encontramos. Está medido en volumen y asimismo el volumen en flujo. Luego encontramos qué parámetros miden la espirometría. El volumen de aire exhalado
en un segundo con una expiración forzada después de una expiración profunda, la BF1 o FEB1, que es la que encontramos acá. Continuamos. Acá en ejercicio. ¿Por qué en ejercicio? Esto es lo mismo que el gráfico anterior de volúmenes y capacidades pulmonares. En función a la ventilación pulmonar, por eso van a ver que el ejercicio creciente tiene estas características, en función a la ventilación pulmonar, el movimiento del aire hacia y desde los pulmones está determinado por los cambios de volumen torácico durante el ejercicio. La contracción del diafragma y de los músculos intercostales aumentan el volumen torácico. Por lo tanto, disminuye la presión interpulmonar. En este sentido, la ventilación aumenta desproporcionalmente en función o en relación a al real consumo de oxígeno. Pueden aumentar las ventilaciones, pero para satisfacer las necesidades de consumo de oxígeno son mucho menores. ¿Qué encontramos acá? La diferencia de la BF1 y de la capacidad vital forzada. Bien, en el primer segundo. Bien, esto sí es importante. Acá nosotros vamos a poder observar lo siguiente. Básicamente tenemos el cociente de la BF1 con la capacidad vital forzada. Y se puede discriminar diferencias, que ustedes la pueden ver a nivel gráfico acá, pero a nivel resultado aquí. Por ejemplo, si una persona está normal, se encuentra en un 80%. ¿Qué es el cociente precisamente de esto? De la BF dividida en la capacidad vital forzada. Nos da el 80%. Esta es una expiración forzada en un cociente de parámetros normales. Ahora, si es obstructivo, por ejemplo el EPOC, va a ser menor al 70%. Es decir, que existe una obstrucción de las vías respiratorias. Acá, como lo pueden determinar, si ustedes dividen BEF en CBF, van a obtener un 42%. Ahora, por otro lado, en otro ejemplo mucho más peculiar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar sería un ejemplo restrictivo de ello, donde los volúmenes y las capacidades son muy pobres, los pulmones no se expanden por completo. Van a encontrar que los valores se encuentran al 90%. ¿Pero por qué al 90%? Porque vean la diferencia de la BEF en cantidad en relación a la capacidad vital forzada. Justamente acá. El saturómetro. ¿Qué es lo primero que podemos encontrar? Esta herramienta que básicamente necesitarían, la pueden tener a mano siempre, la pueden tener para los entrenamientos, para el control pre y post ejercicio. Van a encontrar que dentro de su pantallita tenemos la PR, que representa la frecuencia del pulso, ¿bien? Y por otro lado, la saturación de la presión de oxígeno, que es esa que se encuentra acá, que es una abreviatura. Al leer estos dos ya tenemos la la frecuencia o el pulso, y por otro lado tenemos la saturación del oxígeno. Los valores normales oscilan entre 95 y 100. Los valores por debajo del 90% es hipoxemia. Esto es importante tener en cuenta porque van a agregarse síntomas si la persona no está saturando oxígeno como corresponde, y por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca y el dolor torácico. Este aparatito es muy necesario para los entrenamientos pre y post, sobre todo el tipo aeróbico. Enfermedades respiratorias, encontramos las generales y específicas. Nosotros nos vamos a situar en las más importantes y están ordenadas de acuerdo a los casos típicos que pueden llegan a ocasionar o ocurrir. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que provoca la hinchazón y el estrechamiento de las vías respiratorias pulmonares. Yo voy a leer un poquito nada más, esto lo pueden leer ustedes. Encontramos el asma, encontramos los mecanismos inmunológicos, mecanismos alérgicos, la hipersensibilidad y la broncoconstricción como uno de los síntomas acumulables. Bien, estos se pueden acumular y desencadenar en asma. Es un proceso obstructivo reversible. Encontramos los objetivos específicos para el entrenamiento osteoarticular y el área muscular
de las personas que tienen asma y nosotros podemos adaptar los entrenamientos para estas personas. Los grados de severidad del asma, encontramos los 4 grados de acuerdo a la frecuencia en la que se den. Bien, van a ver que está diferenciada en temporalidad y el tipo, desde casos simples hasta casos un poquito más complejos o más dificultosos o más complicados. ¿Qué es disnea? Es la dificultad respiratoria o falta de aire. ¿En qué momento se puede llegar a dar? Desde subir a las escaleras hasta hablando, como así también en reposo, no haciendo nada. Encontramos aspectos funcionales del asma. Bien. La broncoconstricción es producida por la histamina. Esta sustancia contrae el músculo liso ubicado en los bronquios e intestinos. Tenemos cambios a nivel bronquial, edema, infiltración celular, hipersecreción, disminución del calibre bronquial, disnea, evolución, pérdida de respuesta al broncodilatador, bien, como así también tenemos fatiga de los músculos respiratorios, que es algo que yo mencionaba, que los músculos respiratorios también se pueden fatigar por el aumento de la disnea, o sea, por el aumento de la falta de aire y el aumento de la presión de dióxido de carbono. Acá podemos encontrar un parámetro más analítico de lo que estábamos hablando. Por muchas cosas, en realidad, este gráfico es uno de los más importantes. Recuerden que tenemos umbrales ventilatorios, precisamente el VT1 y el VT2. Cuando la intensidad del ejercicio incrementa, también lo hace la concentración de lactato en sangre, que es el metabolito. Para lograr el equilibrio del pH, que es el potencial de hidrógeno que encontramos acá, en el cuerpo humano es de 7,4 aproximadamente, se debe garantizar en primera medida que el oxígeno llegue a todos los órganos y a todos los procesos metabólicos. Por otro lado, la acumulación de dióxido de carbono, que se llama hipercapnia, en el cuerpo ventila más rápido para poder eliminarlo, pero esa ventilación puede ser insuficiente. Si la intensidad del ejercicio como prescripción puede llegar a producir esta intoxicación, por así decirlo, de dióxido de carbono por un lado, y por otro lado no puede llegar a absorber la cantidad de oxígeno que yo necesito para que llegue a los órganos y a los procesos metabólicos, voy a tener en cuenta la prescripción de la misma. Por un lado, encontramos la acidosis respiratoria, y miren la presión del dióxido de carbono cómo aumenta, es decir, va a descender el pH, ocurre cuando los pulmones no pueden eliminar el dióxido de carbono producido por el cuerpo, se va acumulando. Y por otro lado encontramos la alcalosis respiratoria, cuando aumenta el pH en el cuerpo, miren la presión del dióxido de carbono, que implica un aumento de la frecuencia y el volumen respiratorio, estoy hiperventilando. Pero esto tiene un análisis mucho más significativo si nosotros seguimos los umbrales ventilatorios desde el módulo 1 o 2, vamos a entender esto, de cómo se va saturando la complejidad de poder eliminar y la posibilidad de satisfacer. Pero esto tiene un análisis mucho más profundo porque nosotros encontramos curvas de disociación del oxígeno a la hemoglobina. Recuerden que el oxígeno se transporta por el glóbulo rojo en su parte interna porque se encuentra presente la hemoglobina, bien, esta hemoproteína. Esta hemoproteína se puede saturar, se puede disociar en su capacidad de captar oxígeno, moléculas de oxígeno. La primera es por el efecto del pH. ¿Qué quiere decir esto? Si la unión del oxígeno y la hemoglobina se debilita por el descenso del pH en sangre, por lo tanto voy a tener mayor acidez, encontramos el efecto Bohr precisamente, en donde la acidosis respiratoria es por el descenso del pH en sangre que produce mayor acidez. El segundo efecto, aparte del pH, puede ser el de la temperatura, donde va a producir un cambio, un efecto en la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Por ejemplo, la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno está inversamente relacionada con la temperatura de la sangre. Una disminución de temperatura desvía a la izquierda, bien, a la curva de la desvía a la izquierda, y un aumento de la temperatura la desvía hacia la derecha. El tercer factor,
que ya es a nivel metabólico, porque nosotros encontramos en el umbral ventilatorio la utilización muy recurrente de la glucólisis, donde la glucólisis permite un desecho metabólico, un metabolito, que es el 2,3 difosfoglicerato. Este 2,3 DPG también se encuentra presente en la altura y en la anemia. A lo que voy es que estos tres efectos del pH, de la temperatura y el metabólico del 2,3 DPG van a influir significativamente en la capacidad que tenga la hemoglobina de captar oxígeno. Bien, encontramos algunos medicamentos para el tratamiento. Básicamente, esto ya lo pueden leer también. Clasificación de los deportes según el riesgo de desencadenar broncoespasmo. Bien, acá también lo pueden leer, los de bajo riesgo, los de riesgo intermedio y los de alto riesgo. Van a ver que ya empieza a ver el tema del clima en medio y deportes colectivos. Pero acá me interesa esto. El primero, el de bajo riesgo, es la natación. Buscamos el porqué, se trató de indagar el porqué y se encontró muchos datos significativos en esta clasificación. Precisamente natación y asma nos explica que ya en la década del 70 se consideraba la natación como un deporte bien tolerado por los pacientes asmáticos, en comparación con otros, ¿bien? Existe un estudio realizado en Taiwán en el cual se determinó que la natación puede ser una herramienta no farmacológica en el manejo de estos pacientes. Encontramos otro estudio en Inglaterra, que esta vez fue realizado con una población de niños, donde se encontró que la natación se asoció a un aumento de la fusión pulmonar y además se mostró una reducción del riesgo de síntomas de asma, especialmente en niños con condiciones respiratorias preexistentes. Encontramos el estudio de Crochamp. En este sentido, van a ver que la dosificación adecuada es entre 30 a 90 minutos en 2 o 3 sesiones por semana, a excepción de un estudio en el que el entrenamiento era de 30 minutos en 6 días a la semana. En este sentido, no hubo pruebas de que el entrenamiento de natación haya causado efectos adversos en el control del asma en los jóvenes de 18 años y menores. Encontramos un análisis más complicado, o sea, porque ya tuvo en cuenta las mediciones en un índice de correlatividad, bien, del 95% y una dispersión entre el 0 y 0,2%. Donde la natación tuvo un impacto notable en el acondicionamiento físico, en un 25% mayor de mejoría del VO2 en comparación con otros deportes. Es importante tener en cuenta para la prescripción de sujetos asmáticos la natación, y los datos me están reflejando precisamente eso. Si yo voy a dar otro tipo de actividades, en este caso de ejercicio aeróbico, acá van a encontrar ustedes cómo el ejercicio aeróbico, de acuerdo a una duración de estas características, de acuerdo a una intensidad de estas características, de acuerdo a una frecuencia de estas características, van a encontrar la posibilidad de poder prescribir actividad del tipo aeróbico. También se recomienda entrenamiento de fuerza normal, se recomienda entre el 50 al 75% del RM, de la repetición máxima. Asma bronquial y ejercicio. Bueno, básicamente esto lo pueden leer, hay muchas cosas que ya se fueron diciendo en el desarrollo, pero esto de los matocitos, estas son células en los tejidos que defienden infecciones y alergias, ¿bien? Esto lo pueden leer. Asma inducido por el ejercicio, básicamente se relaciona al desarrollo de ejercicios del tipo aeróbico, más que nada tipo aeróbico. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver estos factores de que una persona normal puede tener un ligero episodio de asma en la realización de deportes o de actividad física, dependiendo del ejercicio, el deporte o la actividad, entre un 70 y un 80% del VO2, es decir, esta es la demanda del consumo de oxígeno en estas variantes de actividad, de ejercicio y deporte. Se mantiene entre 6 y 15 minutos, hasta los 30 minutos se normaliza después del ejercicio. Puede ser también un factor la pérdida de calor en la vía aérea, si el ambiente es muy frío.
En la nomenclatura encontramos que la bibliografía determina que ambiente frío es por debajo de los 10 grados centígrados. Ahora, la pérdida de humedad de la vía aérea, cuando el ambiente es seco, en la bibliografía nos menciona que la humedad, cuando se encuentra por debajo del 40%, es un ambiente seco. Estímulos que contribuyen al asma inducido por ejercicio, es lo que ya mencioné. En este sentido, vamos a encontrar, bien, acá está, contaminantes, todo esto ya los leímos, básicamente ya los entienden. Los contaminantes en el ambiente, los fármacos, como el propanolol. Este es un beta bloqueante que relaja los vasos sanguíneos y reduce el ritmo cardíaco. Por ende, va a tener mejor flujo sanguíneo y una baja tensión arterial. Bien. Encontramos con el asma inducido en ejercicio la representación donde si se presentan este tipo de cuestiones en ejercicios, por un lado vamos a encontrar los mastocitos, que ya hablé de estas células especializadas en los tejidos, y por otro lado la liberación de catecolaminas, que estas hormonas, por ejemplo la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, van a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial y un aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, la vía aérea tiende a aumentar. Por otro lado, la constricción, porque estos mastocitos despletados van a ir hacia el músculo bronquial liso. Se produce un efecto de vasoconstricción, que lo vamos a poder observar acá. El ejercicio va a producir un aumento de la ventilación, un aumento de la señalización del sistema nervioso central y un aumento de la prostaglandina. ¿Qué es esto? ¿Qué es la prostaglandina? Es un vasodilatador arterial. Como mecanismos protectores van a funcionar estos dos. Este es un factor intrínseco de la ventilación. Si el aire se produce un enfriado secado de acuerdo al clima, intensidad y duración, que ya lo medimos y lo entendimos respecto al ambiente y la duración de la actividad, va a producir un asma inducido por ejercicio, donde es una reactividad bronquial de la infección, de la polución y de la alergia, produce el broncoespasmo neto. Segunda, infecciones de vías superiores. Las infecciones agudas de las vías respiratorias o aéreas superiores son muy comunes en la población en general. Básicamente acá nosotros vamos a encontrar los cuadros más conocidos y capaces de contagiarse a través de toses y estornudos, como el catarro, la gripe, la sinusitis, la faringitis y la epiglotitis. Acá tenemos los alérgenos. Si está medicado, con el control de los entrenamientos es más que necesario poder realizar cualquier tipo de actividad física. No hay una prescripción adecuada o acorde si existe una infección de estas características. Encontramos el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la tercera causa de muerte en el mundo. Se estima que el 15% de las personas fumadoras terminarán desarrollando EPOC a lo largo de su vida. Encontramos el gráfico, las formas anatómicas que son acumulables, el asma bronquial, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Síndrome que presenta alteraciones crónicas en las pruebas espirométricas. En EPOC encontramos muchísimas más información, porque la indicación se va a dar del diagnóstico de acuerdo a 5 variables que van progresivos: la tos crónica, el aumento de la emisión crónica de esputo, la bronquitis aguda, la disnea y los antecedentes de exposición a factores de riesgo. Todo esto debe ser confirmado por la espirometría. ¿Qué encontramos para la prescripción de actividad física en personas con EPOC? El entrenamiento de resistencia, por un lado, donde el volumen va a ser entre 30 minutos, la intensidad va a estar catalogada hasta 6 METs, la resistencia debe ser menor al 60% del VO2. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros encontramos y hacemos la fórmula de Carbonen para determinar, o que la prueba del esfuerzo progresivo incremental lo determine, vamos a tener el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, hasta dónde va a ser el parámetro de superior e inferior para entrenar. Y por ende ya podemos planificar también de acuerdo al VO2, porque está una correlación de frecuencia cardíaca con VO2. Tenemos el volumen, la intensidad, algo más para determinar la intensidad y esta herramienta. Por otro lado tenemos el entrenamiento de fuerza, donde tenemos la duración,
las series por músculo, las repeticiones, el RM, de donde la recomendación, los descansos, que van a ver que son descansos casi completos para este porcentaje. Y acá nos recomiendan dividir en miembros musculares superiores e inferiores, o sea, una discriminación más paleolítica del entrenamiento, mucho más rígida, mucho más palpable, estática, y no ejercicios complejos donde se utilice todo el cuerpo. Por otro lado, encontramos entrenamiento de músculos respiratorios y en tercer lugar, entrenamiento del equilibrio. Vamos con esto de entrenamiento de los músculos respiratorios. Encontramos dos técnicas, la técnica de respiración diafragmática y la técnica de labios fruncidos. En la respiración diafragmática se recomienda entrenar todos los días entre 5 y 10 minutos. Acá encuentran el protocolo para realizarla. Y en técnicas de labios fruncidos se recomienda series por repeticiones que vayan de los 5 segundos de inhalación y la exhalación de 10. Obviamente, acá encuentran el protocolo para poder realizarlo. Acá hay un ejemplo de este tipo de respiraciones, de estos tipos de ejercicios respiratorios, para que lo tengan en cuenta. Son muy comunes en la mayoría de las patologías del sistema respiratorio. Cuarto, cáncer de pulmón. El cáncer engloba un grupo heterogéneo de enfermedades que tiene una característica en común, que es el crecimiento y división descontrolada de células mutadas. Vamos a lo que a nosotros nos importa. La tasa general de supervivencia es de 5 años del diagnóstico de todas las fases combinadas. Acá se encuentran los estadios. Bien. ¿Qué pasa? La disminución del riesgo de cáncer mediante actividad física como prevención o como rehabilitador es del 21%. Acá se encontraron dos estudios muy importantes para el caso de cáncer a pulmón. El primero es la intervención de ejercicios para pacientes tratados quirúrgicamente por cáncer de pulmón. Y acá lo que nosotros vamos a poder observar es que en este estudio el tipo de ejercicio que se recomienda es el aeróbico entre caminata y bicicleta, está combinado, bien, con intensidades variadas, con ondulación de intensidades entre el 50 al 60%, como así también entre el 80 y el 100%, con una frecuencia de 2 a 5 días por semana, con una duración de un mesociclo aproximadamente 4 semanas. Por otro lado, encontramos un metaanálisis de pres y postquirúrgicos, precisamente igual a lo anterior, donde acá recomiendan utilización de la respiración combinada. Se determinan diferentes posturas y respiraciones con las técnicas mencionadas anteriormente. La unión de estos dos estudios va a permitir un aumento exponencial de la salud y de la calidad de vida para las personas que tienen cáncer de pulmón. ¿Qué encontramos de entrenamiento de resistencia? Se puede dividir con impacto o sin impacto, esto ya lo conocen. Se recomiendan llegar hasta picos del 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Uno de los test para poder medir el desarrollo de las evaluaciones, como así también de la prescripción de actividades físicas, es el test de habla, y también se puede utilizar el test de Borg o la escala de Borg. En entrenamiento de fuerza de paciente con cáncer encontramos autocargas, que es con el propio peso corporal, resistencia externa, que es trabajando con otro material externo, el trabajo isométrico sin movimiento y el acortamiento muscular. Recomiendan porcentajes de fuerza entre el 70%, también pudiendo llegar entre 30 y 40 repeticiones, esto ya sería por debajo del 70%, muy por debajo del 70%, estamos hablando de un 30, un 35% de RM, para poder lograr esta cantidad de repeticiones en 3 o 4 series. Y por otro lado encontramos el trabajo isométrico como uno de los aspectos sobresalientes de este tipo de prescripción, de trabajos de entrenamiento entre 40 y 90 segundos. Quinto, enfisema es una enfermedad pulmonar en que se encuentra o se produce daño o debilitamiento de los alvéolos o sacos de aire. Es una destrucción progresiva de los alvéolos y el tejido circundante que lo sujeta. Podemos encontrar lo siguiente. Como ya sabemos que la destrucción de tabiques alveolares asociada fuertemente con el tabaquismo, también sabemos que puede ser una acumulación de pérdida de elastina, donde las fibras elásticas que facilitan la retracción de los alvéolos durante la expiración. En este sentido, si estamos en la parte de enfisema, vamos a encontrar la diferencia de la nomenclatura, y por otro lado,
vamos a encontrar un programa de entrenamiento. Esto es lo que se recomienda hoy en día. Primero que todo, el programa de entrenamiento está diferenciado en ejercicios para miembros inferiores y ejercicios para miembros superiores. Si el entrenamiento es de resistencia, tenemos la sugerencia de este tipo de actividades, bien, entre 30 y 45 minutos 3 veces por semana, que se encuentre por debajo del 60% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Ahora, si el entrenamiento es de fuerza, también se va a dividir, bien, acá van a ver que el entrenamiento de resistencia está dividido por miembros, el entrenamiento de fuerza también lo hará, encontramos entre un 30 y un 60% de RM, muy parecido a esto, en cuanto a la cantidad de repeticiones que están pidiendo. Aparatos gimnásticos y pesas, bien, entre 30 minutos es suficiente 3 veces por semana. Y si es el entrenamiento de los músculos respiratorios, al igual que le estaba mencionando desde que iniciamos una de las patologías, se recomienda siempre vincular a los entrenamientos clásicos de fuerza y resistencia, más allá que están determinados por parámetros de acuerdo a la patología, agregar este tipo de técnicas de respiración diafragmática y el de labios fruncidos. Y acá encuentran la duración y la frecuencia. ¿Qué es lo que se puede observar? Mejorías entre el 5 y el 25% en la condición aeróbica en las primeras 3 semanas de entrenamiento. Bronquitis, número 6, es una de las enfermedades respiratorias más comunes. Se produce cuando los bronquios se inflaman. Es una variante aguda y limitada en el tiempo. Los bronquitis suelen estar causados por los mismos virus citados en el apartado 3 de la lista, bueno, eso ya lo mencioné, mientras que el cuadro progresivo y crónico casi siempre está desencadenado por el consumo de tabaco. ¿Qué es lo que nosotros podemos prescribir como diagnóstico? Si la tos y la expectoración es crónica, es decir, que dura 90 días por año, en 2 años consecutivos, la persona tiene bronquitis. Obviamente los análisis los realiza el médico. Se asocia con un fuerte consumo de tabaco. El ejercicio debe ser recreativo. Práctica de deportes aeróbicos, acá recomienda qué tipos de actividades o de deportes. Se debe preexistir en la programación de los ejercicios una fase de calentamiento y después el entrenamiento debe ser progresivo. Se debe evitar realizar entrenamiento o actividad física en zonas muy contaminadas o climas fríos, ¿bien? Y se respira por la nariz para poder filtrar correctamente el aire. La bronquiolitis. La bronquiolitis, aunque esta palabra se mezcla mucho con la anterior, hablamos de una inflamación de los bronquiolos, las vías aéreas pequeñas en las que se subdividen los bronquios dentro de los pulmones. Es una afección pulmonar bastante común en bebés y niños pequeños, pero puede llegar a pasar en casos mucho menores en adultos. ¿Qué es lo que se recomienda? El entrenamiento interválico de alta intensidad. Es la forma más efectiva de mejorar el consumo de oxígeno, la fuerza muscular y la calidad de vida en pacientes con esto. Se ha demostrado que el HIIT produce menos sensación de disnea y es más entretenido en niños y adolescentes con enfermedades respiratorias en comparación con el entrenamiento continuo. Esto es nuevo. El HIIT es recomendado para pacientes con bronquiolitis. Neumonía es un diagnóstico general que hace referencia a una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones por acumulación de líquido y secreciones, que es la pus. Acá van a ver el ejemplo. Esta es una radiografía de tórax frontal normal y acá encontramos una radiografía de tórax, estas dos en realidad, con cuadros de neumonía. Acá se recomienda que las personas que realizan ejercicios aeróbicos y de tonificación muscular reducen un 54% el riesgo de muerte por neumonía. ¿Qué encontramos para la prescripción del entrenamiento? Entrenamiento de resistencia cardiovascular, frecuencia 3 veces por semana en 50 minutos y la intensidad debe estar indicado por el médico especialista. Pero ya tenemos los parámetros iniciales. Ahora, el entrenamiento de fuerza neuromuscular mayor a 2 veces por semana, por lo menos 2 veces por semana de entrenamiento de fuerza, la duración de 30 minutos y la intensidad de RM debe estar indicada por el médico especialista. ¿Bien? La indicación la da el médico, la prescripción la hacemos nosotros. Se deben agregar ejercicios respiratorios como los anteriores. Tuberculosis es una enfermedad respiratoria más conocida por su representación en la cultura general. Está causada por una bacteria, ese microorganismo intracelular patógeno obligado que por el usual ataca los pulmones, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo, como riñones, columna vertebral, cerebro y demás. Ahora, para tuberculosis encontramos esto.
Si encontramos entrenamiento de resistencia cardiovascular, recomiendan bicicleta o caminata progresivas en cuanto a la intensidad de marcha, 45 minutos, 3 veces por semana. La intensidad debe estar determinada por el médico especialista. Se recomienda la inclusión de yoga, ejercicios posturales, tai chi, 30 minutos por sesión, 2 veces por semana. Ahora, si el entrenamiento de fuerza para este tipo de sujetos, se deben dividir los grupos musculares en superiores e inferiores igual que los anteriores, a excepción de la bronquiolitis que se permite el HIIT, que pueden ser ejercicios complejos o combinados. No deben ser ejercicios derivados del levantamiento de pesas, entre el 30 y el 50% del RM 3 veces por semana. ¿Qué es lo que se debe fortalecer? Los músculos respiratorios, al igual que los anteriores, y el core, el núcleo. Fibrosis quística es una de las excepciones de la lista de enfermedades respiratorias, pues se trata de una condición de origen genético, esto es hereditario. La fibrosis quística está causada por diversas mutaciones de un gen y se hereda de forma autosómica recesiva. Autosómica recesiva. Es decir, que se requieren ambas copias del gen. Bueno, esto no nos importa. Los síntomas son muy variables y pueden presentarse desde el nacimiento o en su defecto aparecen en la adolescencia o en la edad adulta. Acá encontramos la fibrosis quística desde un ejemplo y cómo se puede detectar a la persona a través de las manos. Bien. Encontramos un protocolo un poquito más complicado para la prescripción de actividad física en sujetos con fibrosis quística. En el anexo, en la parte de bibliografía, van a encontrar un manual español que trata pura y exclusivamente la fibrosis quística y la actividad física en todas las aristas. Primero que todo, calentamiento, fundamental. Acá nos explica los 10 minutos necesarios para el calentamiento. La parte principal en ejercicio de resistencia, lo encontramos de este lado, que son escalas de 3 minutos, donde se va a ir aumentando la resistencia, que puede ser parado o en bicicleta. Van a notar mucho de que existe un calentamiento y que luego ello en la parte principal, el desarrollo de la actividad física es progresiva en cuanto a intensidad. Por otro lado, y la vuelta a la calma es fundamental, otros 10 minutos. En ejercicio de fuerza se utilizan bandas elásticas para los músculos que están separados en miembros superiores e inferiores, 2 series de 10 repeticiones. ¿Qué se ha encontrado de esto? Que existe una disminución del 25%, existe una disminución de un 25% en la eficiencia muscular, seguida, seguramente debida a la limitación de la actividad mitocondrial. Tenemos que hacer una estimulación adecuada de los ejercicios de fuerza para romper con esta disminución del 25% en la eficiencia muscular. Acá nos recomiendan que la actividad física debe estar prescrita con un volumen de 20 a 30 minutos, que puede ser continua o interválica, una frecuencia de 3 o 4 veces por semana, una intensidad que se puede encontrar entre 45 y 85% de la frecuencia cardíaca. Existe un control con saturómetro pres y post ejercicios. Podemos hacer actividad física de tipo recreativo o ejercicio físico de tipo recreativo, como el que se encuentra acá, pero acá les doy una herramienta que es la misma que utilizamos siempre para establecer los parámetros, porque si a mí me está diciendo que la intensidad es entre el 45 y el 85% de la frecuencia cardíaca, yo acá voy a contar las herramientas para poder discriminar. ¿Por qué? Porque entre el 45 y el 85 yo voy a poder obtener si la actividad física es moderada o la actividad física es vigorosa. Si es entre el 60 y el 70% al espectro que ya me lo determina, voy a encontrar actividad física moderada. Ahora, luego del 70% hasta el 85%, como me lo dice acá, voy a encontrar actividad física vigorosa. Y acá encuentro, de acuerdo a la fórmula básica de Tanaka, cómo poder permitirme determinar los parámetros superiores e inferiores a la hora de prescribir actividad física. Otros tipos de cáncer. Estos tipos de cáncer de tráquea, de garganta, de seno paranasal y de cavidad nasal son de carácter obstructivo. Bien, termino con esto porque el módulo es muy largo y me limité a dar lo que nosotros necesariamente y oportunamente nos hace falta, que es el tabaquismo y masa muscular. Acá encontramos un estudio donde nosotros vamos a observar que el tabaquismo repercute en un efecto catabólico. Bien, asimismo la miostatina, que es un factor de crecimiento que limita el crecimiento muscular precisamente, aumenta
si yo sigo fumando cigarrillos, hasta un 33%. También la MAF-BX aumenta un 45%. Obviamente, si aumenta la miostatina, yo me estoy limitando el crecimiento muscular. Si aumenta la MAF-BX, que es un gen de atrofia muscular, también me va a permitir un descenso del crecimiento muscular de la hipertrofia, porque lo estoy atrofiando, no hipertrofiando. Y, por lo tanto, voy a seguir con una disminución de la síntesis proteica. O sea, el tabaquismo, el cigarrillo en sí, promueve la atrofia muscular y el desarrollo de la capacidad muscular. Eso desde ya. En las tres aristas que a mí me hacen falta para entenderlo. Precisamente acá se pueden detectar. Ahora, la nicotina es un compuesto orgánico alcaloide encontrado en la planta del tabaco. Es aditivo y tóxico. Aumenta la liberación de sustancias químicas, es decir, los neurotransmisores. O sea, es muy bueno para estimular la actividad de los neurotransmisores, pero produce reflejo vagal y disminución de las vías aéreas menor en 2 milímetros por el consumo de la histamina, el reflejo de la histamina, produciendo una broncoconstricción.